¿Qué hubo? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy traemos un video muy especial ya que vamos a hacer una colaboración con el buen Lalo de Volando Boy Vlog. En este video vamos a ir a conocer un restaurante nuevo que abrieron bien rico con el buen Lalo. Me dijo, ¿qué onda? ¿Te gustaría ir? Venden chilaquiles, cervecitas. Y yo le dije, sí, claro que sí, Lalo. Cuenta con ello y muchas gracias. Aparte que a mí me gusta un chorro su trabajo. Tiene unos recorridos bien chidos, bien suaves. Y de hecho él ya había venido a este canal. Tuvimos ahí una plática mágica bien suave por si la quieres ir a ver. Y bueno, sin más, vámonos con el buen Lalo a la comedera. ¿Qué hubo? Andamos acá en Las Remedios, en Hell's Kitchen, en la ciudad de Aguascalientes. Acompáñenme a conocer. Y pues podemos ver que son dos conceptos. Este es Las Remedios, donde venden chilaquiles y cosas bien ricas para el desayuno. Y acá mero es Hell's Kitchen, donde venden cosas más como para la comida, cortecitos. Que este mero Hell's Kitchen lo acaban de abrir, es un concepto nuevo que integraron, me estaba contando mi amigo Lalo. Entonces está bien suave, es nuevecito para que vengan a conocer. Ambos son como conceptos hermanos, de hecho se ligan por allá adentro. Por la mañana te puede echar tus chilaquilitos y por las tardes como un cortecito, algo más acá de comida. Entonces aquí tienes como las dos opciones al 100. ¿Qué huele, Pedro? ¿Cómo andas? Pues bien, acá a las personas aquí a la chilaquería y también al nuevo concepto. Claro que sí, estamos en prolongación a la Alameda 611. Tenemos aquí una chilaquería donde tú puedes armar los chilaquiles a tu gusto. Tú les pones, escoges el totopo, escoges la salsa, escoges lo que le quieras poner. Es como para venir a crudear. Y también tenemos ahorita lo que es un tap room de cerveza artesanal de Dharma Cervecería con botana a la parrilla. Botanas un poco diferentes para acompañar la chela y pasarte aquí todo el día. Sale. ¿Y cuáles son los horarios? Estamos abriendo todos los días desde las 9 de la mañana. Cerramos a las 10 de la noche ahorita entre semana y a las 12 el fin de semana. Dale, pues ahorita vamos a probar. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué hubo? Pues acá andamos ya con el buen Lalo, que nos ya hizo con cervecita en mano, mira, perdón. Que ya me regañó por no haber conocido la chilaquería antes. ¿Qué pasó, Artur? ¿Qué pasó? Y bueno, aprovechando, seguro mucha gente lo conoce y la que no, él tiene un buen canal que se llama Volando Boy Vlog, que está bien chido acá en Aguascalientes y bueno, muchos recorridos que también haces, pero te adentras mucho acá en Aguascalientes, ¿verdad? Sí, lo principal es en Aguascalientes y pues, otro país de mi esposa, pero Aguascalientes es el que más andamos caminando y cuando no andamos viajando, pues, siempre dando a conocer la cultura de Aguascalientes. ¿Y qué traes ahí? ¿Es agua de Jamaica? Perdón, sí, es una coca. No, miren, es que tengo poco que me volví pues fan de esta cerveza que se llama Dharma. Es una cerveza hidrocálida y que aquí en este lugar que hoy estamos conociendo, que ya lo van a conocer más adelante, pues tienen varias cervezas, tienen 6 líneas de cerveza que ya Artur les va a explicar. Entonces ya hace calorcito, sí. Ya es calorcito de feria. Yo ya me pedí también la mía de guayaba, por allá la dejé, pero ahorita vamos por ella. Cervecería Dharma, una de mis favoritas acá en Aguascalientes. Ahorita nos vamos a echar una para este calorcito rico, bien suave, bien recomendada. ¿Quieres para probarla? Es una cerveza de maltas de trigo con un agregado de guayaba. Es un perfil ligero pero fresco, está bastante buena para estos tiempos de calorcito que empieza. Esa otra es una Red Ale, una cerveza un poco más estándar, digamos el estilo, pero igual está bastante bueno. Es una cerveza de maltas caramelo, son las notas que nos va a dar, tiene un ligero perfil de aroma cítrico. Y para los más ciertas valientes, notas. sacar las oscuras. Para los más valientes tengo la Imperial Stout de 9% de alcohol. Es la más pesada que tengo ahorita. Es la que diste al buen Lalo. Ajá, es esa mera. Uy, tan poquito. Ah, no. Y antes de continuar viendo este video te quiero invitar a que te suscribas a tu canal Arturo del Mar. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te comparto que estamos subiendo ese tipo de contenidos cada semana. Estamos subiendo videos nuevos cada semana y será un placer que te unas a esta comunidad para estar ahí cotorreando chido. Entonces sin más, continuamos. Para empezar te traje un Bourbon Maple Bite, que son papas a la francesa con trocitos de tocino en una salsa bourbon y trocitos de chile quebrado con un poquito de maple. Y para como siguiente serían los aros de cebolla, que los hacemos al momento. Y la cebolla está un poquito fresca, entonces sabe rica al comer, no está tan seca. Y escuché por ahí que Jack Daniels traen ahí. Ah, los Maple Bites, sí, hacemos la salsa bourbon la hacemos con maple y Jack Daniels. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues aquí ya nos llegan los alimentos. De puerquito, ¿qué te pareció a ti, Lalo? ¿No hayas probado tampoco aquí? No lo había probado, no, es primera vez y se ve delicioso, la combinación de las papas con la chuleta. Vamos a probarlos. Y además dulce. Maple y trae un toque ahí de Jack Daniels, por ahí dicen, entonces... Estoy sintiendo el Jack Daniels. ¿Pitas? No, muy buena opción para que le recomiendes a tu gente, la gente que necesita como lugarcitos donde venir a comer. Creo que aquí les va a gustar. Sí, la neta es que yo nunca había venido. Tengo muchas ganas de probar los chilaquiles. Aquí hay chilaquiles a todas horas, ¿eh? Si eres chilaquilover como yo, puedes venir que en la tarde noche y
hay chilaquiles. Y aparte está bien suave una parte de aquí, es como una terracita. Exacto, ajá. Está bien, bien chido. Vamos a probar los aros, que también se ven bien ricos. A ver. Y tiene aquí como un aderecito Ah, sí. de chipotle, parece. ¿Qué tal? Muy rico, está súper rico el aderezo. Sí, como lo dijiste, siento yo que supieron muy bien combinaros el concepto de una cerveza que es artesanal con unos alimentos que también son artesanales. Como ¿no? que van, como que hacen buen match, ¿verdad? Es lo primero yo que observé, dije, qué chido. No, pues muchas gracias por invitarme a este lugar, ya soy fan. Empiezo a ser fan porque en realidad es nuevo, pero ya me habían platicado la idea de lo que venía. Y hoy, que es mi primera vez que vine, dije, ¿cómo no invitar a Arthur si hace videos tan buenos? Y bueno, también es Darmanero, Darmachero, no sé cómo, Darmalover. Y bueno, pues saludcita. Salud. Luego, por ejemplo, la gente que se viene a la feria de San Marcos, que anda buscando como paradas, ¿no? Dice, bueno, ya a lo mejor ya me conozco lo más famosito, quiero algo más. Pues creo que este lugar encaja perfectamente para esos gustos, ¿no? Exactamente, hay gente que solo viene al área de la feria y está muy chido, pero también alrededor del área de la feria. También no olviden a los negocios que están afuera, porque también hay muy buenos, y este es uno de ellos, y está muy cerca en realidad del área de la feria. Vemos que tienen este espacio acá afuera, bien suave, con su venadito y todo. Uno de mis animales favoritos. Hasta tatuaje tengo aquí el venadito. Coméntame aquí cuál es tu animal favorito. El mío son el delfín y el venadito. Y les traje un burrito con arrachera, tocino, pimienta y cebolla salteados, y lo acompañamos con salsita de aguacate y mayonesa de chipotle. También lo acompañamos con un poquito de papas a la francesa. Muchas gracias. ¿No de qué? Pues aquí nos trajeron los burritos. ¿Qué tal, mi Manalo? No, estaba grande porque miren, yo ya le di varias mordidas, pero sí estaba enorme, ¿no? Muy rico. ¿Qué tal la primera mordida que le diste? Yo le di una mordida de ratón y pues la neta, el burrito es bastante grande porque nos repartimos aquí la mitad y mitad. Y yo ya me llené con 2 mordidas, güey. Y algo también muy clásico aquí en Aguascalientes, los que vengan a Aguascalientes, es que también se venden, en muchos lados venden los burritos y burritos gigantes, y ahora tienen su versión de burrito que está súper rico, está de verdad muy rico, muy recomendable. Sí, la verdad que me gusta mucho el concepto aquí de esta cocina porque pues es todo artesanal, ¿no? Como hace rato lo comentamos con la cervecita Dharma, que tienen ahí como sus dispensadores, los burritos, todo hecho así como muy hecho a mano, pero a la vez se me figura como gourmet. Exacto, sí, pero está muy bien hechecito. Es que bueno, hay que recordar que Pedro es chef, aunque tiene el concepto de la chilaquería, y son chef de muchos años, estuvo en España, entonces se nota la comida. Bueno, ya tienes una opción más. La cerveza Dharma la vendemos en 2 precios estándar de tamaños. Esta de 50 pesos es un vaso de 230 mililitros, o el de 414 mililitros está en 70 pesos. Vendemos jarra en 240, o el litro completo está en 130. ¿Qué es lo que te piden más? La IPA, cerveza IPA. Sale pues, muchas gracias. Por nada. Y aquí seguimos con el buen Lalo. ¿Cómo vas, mi Lalo? Bien, todavía muy, pero ya comimos demasiado y ya vi que por allá viene el postre. Ahí viene el postre y las cervecitas, ¿qué tal? No, está súper buenas. Ya te había dicho que soy nuevo fan de la Dharma, de verdad muy rica cerveza hidrocálida. Sí. Y pues a mí me gusta mucho, no sé de ti. Sí, a mí creo que de las locales es mi favorita. Y para las personas que no saben de lo que estamos hablando y no saben de esta cerveza, bueno, pues aquí Arturo ya tiene un video hecho para que pasen a verlo de cómo se hace la cerveza Dharma, que está bien chido. Si es un proceso bien interesante, pues ahí, láncense. Pues ahora sí, ahora el postrecito con el buen Juan. ¿Qué nos trajiste, mi Juan? Es un platillo sencillo, es tocino, cubierto con chocolate amargo y un poquito de azúcar glass. Un poquito sencillo, pero rico en sabor. ¿Cuál es el precio, mi Juan? Cuesta 95. Sale, pues. Muchas gracias. Pues acá ya nos trajeron el postrecito, que está bien curioso. Yo jamás en la vida he probado esto, que es tocino envuelto de chocolate. ¿Tú sí? No, jamás, no, y ni me lo imaginaba, pero se ve muy bueno, se ve como unas pasitas esas que venden, ¿verdad? Pero pues es tocino. Y aparte la recomienda con una cervecita oscura, Dharma, por supuesto. ¿Cómo decirle que no? ¿Cómo decirle que no? Y es pues la combinación perfecta. Pues vamos a probarlo, mi Lalo. ¿Qué expectativas tienes? Bien, yo no sé, se me hace raro sobre el dulce con lo salado, casi no lo suelo combinar, pero al chocolate nunca le digo que no. No, ni yo. Pues vamos a darle. Muy buena comida, creo que ya tengo un nuevo postre. Voy a adoptar un nuevo postre, tocino con chocolate, súper rico. Está raro la combinación, pero sabe muy rica, ¿no? Al probarlo. Yo no puedo hablar de lo. Estoy degustando.
Si ya para las personas que les gusta el crujir del tocino con chocolate, de verdad pruébenlo como experiencia para que lo prueben. Muy muy bueno. Y ahorita veníamos platicando pues y lo hemos comentado en varias ocasiones de las personas que vienen a la feria. Está bien chido que se den la oportunidad de conocer otros lugares y a ellos les recomiendo neta el canal de Lalo, ahí es el bueno. Tiene unos recorridos increíbles de chilaquiles, de tortas, de tacos, de lechón, de birria. De birria incluso tiene varios, ¿no? Ya ven que la birria y el lechón se dan mucho en Aguascalientes. Pero si tú ya tienes muchos videos ya, la comedera ya. Ahí la llevo, ahí voy caminando poco a poco, pero sí, ahí en su canal se podrán dar cuenta de muchas cosas y también el mío, pero la neta es que sí, bien rifado el canal de Lalo. Y también de repente te vas a otros lados, ¿no? Te veo que allá que en Polonia y que hasta allá por Playa del Carmen, o sea. Cuando uno puede salir, pero casi nunca podemos salir, entonces. Es tu base acá. Sí, aquí es mi base, sí, exactamente. Y la neta es que Aguascalientes, bueno, nosotros coincidimos que no somos de aquí, o sea, no nacimos, pero nos hemos, ¿cómo se puede decir? Como que no somos de aquí, nos pero autoadoptamos. Ándale. Sí, Aguascalientes es una ciudad hermosa y Lalo me hizo enamorarme de Aguascalientes en sus videos, entonces sí se le recomiendo mucho su canal, Volando Boy Vlog. Muchas gracias, amigo. Pues saludcita. Y pues ahora sí vamos a probar la parte de los chilaquiles. Vemos que son dos conceptos, son como hermanos. Está ya Hell's Kitchen, donde ya probamos, está de verdad que bien suculento. Y ahorita vamos a probar los chilaquilitos, chequen esto. Vemos que es todo un arte pedir los chilaquiles porque dice paso 1, elige tu totopo. Acá puedes elegir los totopos que quieras. Maíz amarillo, maíz azul, combinados azul amarillo, nopal, capeados con huevos. Paso 2, ahora elige tu salsa y pues ya aquí todas las salsas que vienen. Y el paso 3 pues le puedes agregar aquí desde cecina, carnitas, camarones, chorizo y bueno, una infinidad de cosas para que queden bien ricos. Como les platicaba, están aquí como ligados los dos conceptos, que acá está Hell's Kitchen y aquí mero está la Remedio, donde venden chilaquiles, un chorro de cosas más como por la mañana. Y acá lo que es comida más de tarde, como cortes y cosas así, bien rico. El lugar la verdad es que está bien chido, me gusta porque está como bien rústico, tienen como detalles así como estas maderas. También allá como los cuernos, tienen también ahí como la leña. Está bien chido, y acá vemos que tienen la barra y todo para un cervecero de corazón, como el buen Lalo y yo. Pues acá el buen Luis ya nos trajo los chilaquiles, explícanos qué traen, Luis. Mira, lo que traen abajo, traen una cama de frijoles. Ya después traen sus chilaquilitos en salsa roja, con crema, queso y su huevito revuelto y cebollita. Y la presentación está bien original, ¿va? Sí, mira, en su cacerolita. Tenemos la diferencia en topping, que es, puedes ponerle desde cecina, rachera, huevo estrellado, revuelto, chorizo, tocino. ¿Cuáles son tus favoritos? Por ejemplo, una persona que nunca ha venido, ¿cuál le recomendarías? Le recomiendo mucho lo que es salsa de cacahuate con chile morita y ya pues las tradicionales, que es verde o roja. Sale. Pues muchas gracias, amigo Luis. No, de nada. Gracias. Para servirles. Vemos que trae tu panecito y todo bien rico. Pues ahora sí vamos a pasar a probar los chilaquilitos. La verdad es que ya se me hizo la boca, se ven deliciosos. Vamos a darle. La verdad tiene un saborcito bien rico. Ahí me fascinó de entrada la presentación, eso ya me enamoró. Ven cómo te la dan en la cazuelita y todo. Pero el sabor está bien rico. Yo me los pedí de chile guajillo porque me gustan mucho y rojos con huevito. Qué sabroso. Muy recomendable sacar los chilaquiles de la Remedio. La verdad es que bien sabrosos. Cuando gusten, tenemos los horarios de 9 a 4, de lunes a viernes, en las Remedios. Sábados son de 9 a 6 y ya lo que es para Hell's, martes a lunes, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Se descansa los martes. Cuando gusten, vengan a probar la variedad de salsas que tenemos en los chilaquiles. Muy deliciosas. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias. Por servirles, nos vemos. Pues hemos terminado el video del día de hoy. Muchas gracias, Milano, por este recorrido. Pues que bueno, la verdad tuvo muy buena experiencia. Los dos conocimos un nuevo lugar y tú aparte uno más. Y bueno, ya se viene la Feria de San Marcos, ya saben, ahí vienen más videos. Fácil, regreso muchas veces, de verdad, muy buena experiencia. Cosas que no había probado, les van a gustar y lo mejor que tienen varios tipos de cerveza que les van a encantar.
Sí, y pues ya saben, vayan a visitar a Volando Boy Vlog, un contenido bien chido. Y pues muchas gracias, Milano. No, pues nos vemos en el próximo video. Y pues ya saben, una recomendación doble acá en Aguascalientes, las Remedios de Chilaquiles, algo acá más para desayuno, y Hell's Kitchen más como para comidita, súper recomendados. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar, y a activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.